En esta hora le puedo invitar a estar de pie. At this time, I would like to invite you to stand to your feet. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que conocemos muy bien. We're going to look at a passage of scripture we know very well, Hechos capítulo 10, found in Acts chapter 10, versos del 1 al 4. verses 1 to 4. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus limosnas, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Palabra de Dios. Word of the Lord. Pueden sentarse, hermano. You may be seated. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. And while we are seated, we'll incline our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades y gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, esta es la tercera parte del mensaje, la oración que Dios nunca ignora. This is the third part of the message theme, the prayer that God never ignores. Y estuvimos leyendo ahí en Hechos capítulo 10 And we were reading here in Acts chapter 10, la experiencia de este hombre llamado Cornelio. the experience of this man named Cornelius. Dice la Escritura que este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y Scripture oraba says a Dios siempre. that this man was pious, fearful of God. He gave alms and he prayed for the people. Y dice que estando en ayuno, And it says that while he was fasting, eso está en el versículo 30, dice que estaba ayunando, we find this in verse 30. dice que estando en ayuno vio claramente en una visión como a la hora 9, como a las 3 de la tarde, dice que vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. In verse 3, Acts 10:3, it says, About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. Y él atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el Señor le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. And he was afraid and said, What is it, Lord? And the Lord said, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Las oraciones de Cornelio The prayers of Cornelius y sus obras de caridad and his
giving works habían subido como una ofrenda de olor grato a la presencia de Dios. had gone up as a sweet fragrance in the presence of the Lord. Hermanos, y siempre que yo leo este pasaje de la Escritura, Brethren, and every time I read this passage of Scripture, yo anhelo en mi corazón que también mi oración suba para memoria delante de Dios. I also desire in my heart that my prayers will go up Y es as mi a sweet anhelo. offering before the Lord. Y es mi anhelo y mi deseo que la oración de todos ustedes cuando oran suba a la presencia del Señor. And it is my desire for all of you that when you pray, your prayers will go up and be received before the presence of God. A veces nosotros oramos y nos parece que nuestras oraciones no suben del techo. Sometimes we pray and it seems that our prayers do not pass the rooftop. Y muchas veces nos preguntamos, ¿me habrá escuchado el Señor? And many times we ask ourselves, did the Lord hear me? Pues déjeme decirle que eso no debería ser así. But let me tell you, it should not be like this. Hay 7 principios bíblicos There are 7 biblical que principles cuando nosotros los practicamos, that when we practice them, producen la oración que Dios nunca ignora. it will produce the prayers that God never ignores. Es una oración como la de Cornelio, It is a prayer like que Cornelius's traspasa los cielos that trespasses the heavens. y mueve la mano de Dios a favor nuestro. And it moves the hand of God in our favor. Pero antes de hablar de esos 7 principios bíblicos, But before speaking about these 7 biblical principles, consideremos algo muy importante, let us consider something that is very important. y es que ninguno de esos principios tiene que ver con técnicas It's that none of these principles have to do with technical things o fórmulas de palabras or formulation of words que usted y yo podamos hacer para influenciar a Dios, that you and I can do to influence God, porque eso es imposible. because that's impossible. Nosotros no influenciamos a Dios con palabras bonitas. We do not influence God with beautiful words. Nosotros influenciamos a Dios con la condición de nuestro corazón. We influence God with the condition of our hearts. Así que todos estos principios bíblicos que vamos a mencionar So all of these biblical principles that we're going to mention tienen que ver con el estado de nuestro corazón delante de Dios. have to do with the state of our hearts before God. Como dice Segunda de Crónicas 16:9. As 2 Chronicles 16:9 says, Mire lo que dice el texto, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. it says, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. La versión en inglés dice, para mostrarse fuerte a favor de los que tienen corazón leal delante de Dios. The English version says, to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. La versión en español dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. The Spanish Para version con él. says to demonstrate his power to the hearts that are perfect before him. La versión en inglés dice corazón leal para con Dios. The English version says the loyal heart before the Lord. Y déjeme decirle que yo aprendí And let me tell you that I have learned que una persona leal es una persona que cumple sus compromisos, that a loyal person is one who completes their commitments. que mantiene su palabra, They keep their word. defiende a las personas que ama They defend those they love. y rehúsa hablar de ellas en su ausencia. And they refuse to speak about them in their absence. Eso es una persona leal. This is a loyal person. Y cuando nosotros somos leales con And Dios, when we are loyal to God, Él manifiesta su poder a favor nuestro. he manifests his power for us. Yo quiero repetir eso. I'm going to repeat that. Una persona leal A loyal es person una persona que cumple sus compromisos, is a person who fulfills their que commitments. mantiene su palabra, They keep their word. que defiende a las personas que ama
They defend those they love, y rehúsa hablar de ellas en su ausencia. and they refuse to speak about them in their absence. Y de esa misma manera, And in this very way, la persona que es leal para con Dios, the person who is loyal to God guarda su palabra, keeps his word, cumple sus compromisos como cristiano fulfills their commitments as Christians, y defiende las cosas santas de Dios. and defend the holy things of God. Déjeme decirle que Cornelio era una persona leal. Let me tell you that Cornelius was a loyal person. Era leal para con Dios. He was loyal to God. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 10:2. Look what the Bible says in Acts 10:2. Dice que este hombre era piadoso. It says that he was pious. Ajá, en inglés, la versión en inglés dice devout. The English version says devout. Un hombre devoto a Dios. A man who was devout to God. Un hombre que estaba profundamente consagrado a Dios. A man who was profoundly consecrated to God. El texto dice que era temeroso de Dios con toda su casa. The verse says that he feared God with all his En household. otras palabras, era un hombre que amaba y respetaba a Dios. In other words, he was a man that loved and respected God. Y dice que hacía limosnas al pueblo. Era un hombre generoso. It says that he gave alms generously to the people. He was a generous man. Y la escritura dice que oraba a Dios siempre And scripture says that he prayed to God always y ayunaba. and prayed and, Not- and fasted. En otras palabras, era un hombre espiritual In other words, he was a spiritual man que mantenía una comunión constante con Dios. that kept a constant communion with God. Hermano, y déjeme decirle que esa es la base para la oración que Dios nunca ignora. Brethren, let me tell you that this is the base to the prayer that God never ignores. Mantener nuestro corazón cerca de Dios, Keeping our hearts close to God, unido a Dios. connected to God. Recuerde que Jesús dijo en Juan 15 que separados de Él nada podemos hacer. Remember that Jesus said in John 15 that apart from him we can do nothing. Y en cierta ocasión el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas en Marcos 7:6, And in a certain occasion, the Lord told the Pharisees and the scribes in Mark 7:6, el Señor les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. the Lord said, well, did Isaiah prophesy of you hypocrites? As it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. Así que no es articular palabras bonitas, So it's not to articulate beautiful words. no es cantar melodías a su nombre, It's not to sing melodies to his name. es que nuestro corazón esté unido a Él. It's that our hearts be connected to his. Debemos mantener nuestros corazones cerca de Dios, We have to keep our hearts close to God. unidos a Dios, Connected and united siendo with God. leales a Él, Being loyal to him. guardando su palabra, Keeping his word. haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Doing the things that are pleasing before him. Y solo así And only in this way nuestra oración subirá como una ofrenda de olor grato a la presencia del Señor. where our prayers go up as a pleasing offering before the Lord. Y sus ojos que contemplan toda la tierra And his eyes that contemplate the whole earth se fijarán en nosotros will fix themselves on us para manifestar su poder a favor nuestro, to manifest his favor on our behalf. o para mostrarse fuerte a favor de los que son leales a Él. To show himself powerful in favor of those who are loyal to him. Así que desde que comenzamos a hablar de este tema, So since we began to speak about this dijimos que el theme, primer principio para mantener nuestro corazón unido a Dios we said that the first principle to maintain and keep our hearts united to God es vestirnos y revestirnos de humildad. is to dress ourselves and redress ourselves with humility. Vamos a leerlo. Let us read it. Está en la Biblia. It is in the Bible. En Colosenses 3:12, We find it in Colossians la 3:12. Biblia nos habla de vestirnos de humildad The Bible speaks to us about being dressed with humility y de muchas otras cosas. and of many other things. Vamos a leerlo. Let us read it. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
Debemos vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Says, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Y en la lista de las cosas que debemos vestir And in the list of the things that we should dress ourselves with, está la humildad. we find humility. Y nosotros hemos aprendido And we have learned que para acercarnos a Dios that to draw near to God, debemos acercarnos con un corazón contrito y humillado. we should approach him with a contrite and humble heart. Colosenses dice, vestíos de humildad, pero primera de Pedro 5:5 dice, revestíos de humildad. Colossians tells us to be dressed with humility, but in 1 Peter 5:5 it tells us to be redressed with humility. Bueno, estoy hablando de la versión en español, la versión en inglés no lo dice, The pero la English version versión, doesn't say it, the Spanish one does. pero la versión en español sí lo dice. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. It says, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another. And in the English version, in the Spanish version, and be redressed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. En otras palabras, In other words, lo que estamos diciendo con todo esto what we're es saying with all of que el this is primer principio that the first principle que produce la oración que Dios nunca ignora that produces the prayers that God never es ignores acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. is drawing ourselves to God with a heart that is contrite and humble. Porque el Salmo 138:6 dice, porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Psalm 138:6 says, because the Lord regards the lowly, but the proud he knows from afar. Queremos que el Señor nos atienda. We want the Lord to regard us. Queremos que el Señor responda a nuestras peticiones. We want the Lord to respond to our requests. Y para responder a nuestras peticiones nosotros tenemos que humillarnos delante de Él. And to respond to our requests, we need to humble ourselves before him. El segundo principio que mencionamos ya, The second principle that we already mentioned, para hallar gracia ante los ojos de Dios to receive grace before the eyes of God, y que Él no ignore nuestra and oración, that he not ignore our prayers, es acercarnos a Él como hijos, con confianza. is to draw near to him as children with confidence. Como dice Hebreos 4:16, As we see in Hebrews que 4:16, nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. O sea, el Señor estará presente y presto para socorrernos cuando nos acerquemos a Él con confianza. The Lord is present and ready to help us when we approach him with confidence. El tercer principio que ya mencionamos anteriormente, The que activa la oración que Dios nunca ignora, The third principle that we already mentioned that activates the prayer that God never ignores es el principio de la fe. is the principle of faith. Recordando siempre lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Always remembering what it says in Hebrews 11:6, that without faith it is impossible to please God. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios es real y que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. Because he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Así que cuando oremos, So when we pray, debemos orar con fe, como dice Santiago 1:6. we should pray with faith, as it says in James 1:6. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. With no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Hermano, este es un principio muy importante para que nuestra oración no sea ignorada por el Señor.
Brethren, this is a very important principle so that our prayers are not ignored by the Lord. El cuarto principio bíblico The fourth biblical principle que produce la oración que Dios nunca ignora that produces the prayers that God never ignores tiene que ver con alinearnos con la voluntad de Dios. has to do with aligning ourselves with the will of God. Hermanos, nuestra fe en Dios debe estar anclada en un fundamento seguro. Brethren, our faith in God should be anchored in a secure foundation. Y ese fundamento consiste en conocer la voluntad de Dios y armonizar con ella. And that foundation consists about knowing the will of the Lord and harmonizing, tuning in with it. El apóstol Santiago nos advierte de esto. The apostle James advises us on En this. Santiago 4:3, He warns us about this in James 4:3. cuando dijo, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. You ask and you do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Hermano, a veces nuestras oraciones, aunque las hacemos con fe, son oraciones egoístas. Brethren, sometimes even though we do prayers that are of faith, they're very selfish prayers. Y Dios, viendo el peligro en que nos estamos metiendo, como un Padre amoroso, ignora nuestras oraciones. And God, seeing the danger that we're getting ourselves in, as a loving Father, He ignores our prayers. Hermano, no queremos que Dios ignore nuestras oraciones. Lord, brethren, we don't want the Lord to ignore our prayers. Queremos que Él esté atento a nuestro clamor. We want Him to be attentive to our cry. Así que el apóstol dice, pedís y no recibís porque pedís mal. So the apostle says, you ask and you don't receive because you ask amiss. Porque la oración que nace del egoísmo no tiene respuesta de Dios. Prayer that is birthed from selfishness does not have a response from God. La oración que Dios nunca ignora es aquella que armoniza con su voluntad. The prayer that God never ignores is the prayer that harmonizes with His will. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? And it is here where we ask ourselves, how can we know the will of God? Todos nosotros sabemos la respuesta. We all know the answer. La voluntad de Dios nosotros la encontramos en las Sagradas Escrituras. We find the will of God in Holy Scripture. En la Biblia está la voluntad revelada de Dios para nosotros. In the Bible, we find the revealed will of God for us. Y hacemos bien en leer y escudriñar las Escrituras, And we do well to read and search Scripture. descubrir cuál sea la voluntad de Dios Discover what the will of God is. y alinear nuestra voluntad con la de Dios. And align our will with His. Jesús nos dio el ejemplo máximo de esto. God gave us the maximum example of this. Jesús nos I mean, dio el Jesus. ejemplo Jesus gave us máximo de esto. The maximum example of this. Porque en un momento dado Él hizo esa oración. Because in a given time, He did this prayer. He Es una, said this es una prayer. oración de alineación con la voluntad de Dios. It is a prayer in alignment with the will of God. Vamos a leerlo en la Biblia. Let us read it in the Bible. Está en Lucas 22:42. In Luke 22:42. Aunque aquel fue un momento de mucha angustia para el Señor, Although this was a time of much anguish for the Lord, pero Él fue muy honesto con su propia voluntad. but He was very honest with His own will. Y Él le dijo al Padre en Lucas 22:42, And He told the Father in Luke 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente sometió su voluntad a la voluntad del Padre y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He said, Father, if it is your will, take this cup away from me. But immediately He aligns His will with God's and He says, nevertheless, not my will, but yours be done. Esa rendición no fue un acto de debilidad, This surrender wasn't a weak act, sino una declaración de confianza en su Padre Celestial. but it was a declaration of confidence in His Heavenly Father. Era como queriendo decir, It was as if to say, Padre, yo confío tanto en tu sabiduría Father, I trust so much in your will que prefiero Your wisdom. tu voluntad antes que la mía, that I prefer your will before mine. aunque esto represente dolor y sufrimiento.
even if this represents pain and suffering. ¿Qué le parece, hermano? What do you think, brethren? Él es nuestro modelo perfecto He is our perfect model. y está puesto ahí para que nosotros sigamos sus pisadas. And it's here so that we can follow in his steps. La palabra de Dios nos da una promesa preciosa en cuanto a esto. The word of God gives us a precious promise in regards to Búsquela conmigo, está en Primera de Juan 5, 14 y 15. Look it up. It's in 1 John 5, 14 and 15. La leemos aquí mucho los martes de oración. We read it here many times on Tuesday during prayer. Dice, escuche bien, y esta es la confianza que tenemos en Dios, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. It says, now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions we have asked of him. Quiere decir Meaning que si nuestra petición es conforme a la voluntad de Dios, that if our prayer request aligns and is conformed with the will of God, la Escritura nos asegura que Él siempre nos oye. Scripture assures us that he always hears us. Y si sabemos que Él nos oye, And if we know that he hears us, entonces podemos saber con certeza que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. then we can know with certainty that we already have the prayer request that we have brought up to him. Por lo tanto, hermano, la respuesta nos es concedida en el ámbito espiritual. The answer is given in the spiritual atmosphere. Y la manifestación en el ámbito natural es solo cuestión de tiempo. And the manifestation that we find in the physical atmosphere is only a matter of time. Por eso el Señor dijo, creed que lo recibiréis y os vendrá. This is why the Lord said, believe that you will receive it and it will be given to you. Quiere decir que el sí de nuestro Dios está garantizado siempre, It means that the yes of our Lord is always guaranteed. siempre y cuando nuestra petición esté alineada con la voluntad de Dios. It's guaranteed as long as our prayer requests are aligned with the will of God. Yo quiero repetir eso. I want to repeat that. El sí de Dios The yes of God está garantizado siempre y cuando nuestra petición esté alineada con la voluntad de Dios. is guaranteed as long as our prayer requests are aligned with the will of God. Así que, hermanos, So then, brethren, en vez de llegar a Dios dándole una lista de instrucciones y de órdenes como hacen muchas personas, instead of going to God, giving him a list of instructions and orders as many people do, debemos más bien preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? it would be better for us to ask him, Lord, what would you like me to do? ¿Cuál es tu voluntad? What is your will? Rindo mis propios deseos y planes. I surrender my own plans and desires. Ayúdame, Señor, a aceptar tu voluntad. Help me, Lord, to accept your will. Y es entonces que con un corazón rendido a Dios, And it is here with a surrendered heart to God, el Espíritu Santo comienza a guiarnos. Holy Spirit begins to guide us. Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Because Holy Spirit has been given to us to guide us through to all truth and righteousness. Interesante lo que la Biblia dice en Romanos 8:27. It's interesting what the Bible says in Romans 8:27. A lo mejor usted lo ha leído, a lo mejor no, pero dice que el Espíritu mismo intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Maybe you've read it, maybe you haven't, but it says that the Holy Spirit himself intercedes for the saints according to the will of God. Eso hay que repetirlo We have to repeat this y hacer que penetre bien esa verdad en nuestros corazones. and make this truth penetrate very well in our hearts. Que el Espíritu Santo que nos ha sido dado The Holy Spirit who has been given to us intercede por nosotros intercedes for us. y lo hace conforme a la voluntad de Dios. And he does it according to the will of God. Eso es grande, amados This hermanos. is great, brethren. Quiere decir que hay una oración alineada con la voluntad de Dios bullendo dentro de nosotros. That means that there is a prayer aligned with the will of God that is bubbling up from within us. Y nuestra tarea es aprender a escuchar And our task is to learn how to listen y a ponernos de acuerdo con esa voluntad de and Dios. to come into agreement with that will. Recuerde que el enemigo puede oponerse a nuestra voluntad.
Remember that the enemy can oppose our will y luchar contra ella, and fight against it. pero él nada puede hacer contra la voluntad del Dios todopoderoso que But he can nosotros do servimos. nothing against the will of all-powerful God, the God that we serve. Escuche bien. Listen well. Cuando nuestra oración se convierte en el vehículo de la voluntad de Dios en nuestras vidas, When our prayers become the vehicle of the will of God in our lives, el enemigo tiene que retroceder. the enemy has to retract. Así que establecemos entonces So we establish que cuando nuestro corazón humilde, that when our humble heart, en nuestra identidad de hijo, in our identity as children, comienza a orar con fe begins to pray in faith y en la voluntad perfecta de Dios, and in the perfect will of se God, crea una atmósfera en nuestro espíritu there is an atmosphere that is created in our que spirit eleva la oración a otro nivel that elevates espiritual. prayer to another spiritual level. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Nosotros establecemos en esta hora We establish now que cuando nuestro corazón humilde that when our humble hearts, en nuestra identidad con Dios como hijo, in our identity with God as children, comenzamos a orar con fe begins to pray in faith y en la perfecta voluntad de Dios, and in the perfect will of God, se crea una atmósfera there is an atmosphere that is en created nuestro espíritu within our que spirit eleva la oración a otro nivel. that elevates our prayers to another level. Y es entonces que surge el quinto principio And it is here that the fifth principle comes up de la oración que Dios nunca ignora, of the prayer that God never ignores. que tiene que ver con gratitud. And it has to do with gratitude. Esa gratitud que se manifiesta a través del canto y a través de la alabanza. That gratitude that is manifest through singing and worship and praise. Mire, la mayoría de nosotros hemos aprendido The majority of us have learned a ver la acción de gracias, de hacer la oración de acción de gracias al final de la oración. to give thanks and gratitude to the Lord at the end of the prayer. ¿No es así? Isn't it not like this? Nosotros, por lo general, damos gracias al final de la oración. Generally, we give thanks to God at the end of our prayer. Damos gracias a Dios después de recibir lo que le hemos pedido. We give thanks to God after receiving what we have asked. Dejamos la acción de gracias para el final de la oración, We leave thanksgiving to the end, como si fuera una carta de agradecimiento que se envía después de recibir un regalo. as if it is a letter of appreciation that we give after receiving a gift. Y aunque eso tiene su lugar And even though this has its place, y es de agrado a Dios, and it is pleasing to God, que nosotros demos gracias a Dios después de recibir su bendición, that we give thanks to God after receiving His blessing, esa no es la gratitud de la cual estamos hablando en este momento. this is not the gratitude that we are speaking about at this moment. Estamos hablando de una gratitud We are speaking about a que gratitude genera la oración que Dios nunca ignora. that generates the prayer that God never ignores. Y es la gratitud que se expresa antes de recibir la respuesta. And it is the gratitude that is expressed after receiving the answer. Así que lo que estamos Before diciendo, receiving the answer. así que lo que estamos diciendo es So what we're saying is que la gratitud no debe ser el postre de la oración, that gratitude should not be the dessert of prayer, sino el aperitivo de la oración. but it should be the appetizer of prayer. Esa es la gratitud que abre las ventanas de los cielos This is the gratitude that opens the windows of para heaven que Dios derrame bendición sobre su pueblo hasta que sobreabunde. so that God will pour out blessings upon His people until it overabounds. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Cuando nosotros, en medio de nuestra enfermedad, When we, in the midst of our sickness, le decimos a Dios, tell the Lord, Señor, gracias, no por la enfermedad, sino gracias porque tú eres mi sanador. we say, God, thank you, not for the sickness, but thank you because you are my healer. Estamos dando gracias antes de recibir la sanidad, We are giving thanks before we receive the healing, activando una fe radical
activating a radical donde faith. creemos más en las promesas del Señor que en el diagnóstico del médico. Where we believe more in the promises of God than the results that the doctor has given us. Diagnosis. Cuando nosotros en medio, le voy a dar otro ejemplo, cuando nosotros en medio de la escasez When we, in the midst of shortage, decimos, Señor, gracias porque, no por la escasez, sino porque tú eres mi proveedor. we tell the Lord, thank you, not for the shortage, but because you are my Y provider. tú nos das todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. And you give us all things in abundance so that we can enjoy. Cuando nosotros hacemos eso, When we do this, estamos silenciando la voz del enemigo we are silencing the voice of the enemy con la oración de acción de gracia. with prayers of gratitude and thanksgiving. La gratitud por adelantado Gratitude in advance es la manifestación más pura de fe en la vida del creyente. is the purest manifestation of faith in the life of the believer. Es el lenguaje de un hijo It is the language of a que son confía tanto en la bondad de su padre who trusts so much in the goodness of his que le dad da gracias por el regalo mientras todavía está envuelto. that he gives God, his dad thanks for the gift even though he doesn't have it No yet. necesita verlo para celebrar. He doesn't need to see it to Sabe celebrate que it. si su padre lo prometió, el regalo ya es suyo. He knows if his father has promises, the gift is already his. Hermano, esta actitud de agradecimiento por adelantado Brethren, this gift of gratitude in advance confunde a nuestro adversario, el enemigo. confuses our adversary, the devil. Porque el enemigo espera que nosotros dudemos, Because the enemy expects that we doubt, que nosotros nos quejemos that we complain, y que nos desesperemos. and that we get desperate. Pero cuando nosotros respondemos a la prueba con un corazón agradecido, But when we respond to the test with a grateful heart, la estrategia del enemigo colapsa. the strategy of the enemy collapses. Yo no sé cuántos me están siguiendo. I don't know how many of you are following me. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo. And I don't know how many of you are in agreement with me. Y quizás usted me pregunte, pastor, ¿y por qué usted dice esas cosas? Maybe you ask, oh, Pastor, why do you say these things? Porque están en la Biblia. Because they're in the Word. Vamos a verlo en la Escritura. Let us look it up in Scripture. En Hechos capítulo 16, versículo 24 al We find 26. it in Acts 16:24 to Hemos leído 25. muchas veces esta porción bíblica. We've read this portion of Scripture Aquí, many times. aquí encontramos a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipos. Here we find Paul and Silas in the prison cell in Philippi. La Biblia dice que estaban en la oscuridad, en el calabozo de más adentro. The Bible says that they were in darkness in the deep part of the prison, Estaban heridos, the inner prison. encadenados They were wounded and they were chained up y falsamente acusados. and falsely accused. Tenían todas las razones del mundo para quejarse, They had every reason in the world to complain. pero en lugar de quejarse, But instead of complaining, ¿qué hicieron? what did they do? Dice la Biblia The Bible que a la says medianoche that at midnight, no solo oraron, they not only prayed, sino que cantaban himnos a Dios but they would sing hymns to God. y los presos los oían. And the prisoners listened to them. Sus cadenas no pudieron encadenar su gratitud. Their chains could not chain up their gratitude. Su alabanza se dejó oír en medio de la situación más difícil e injusta que estaban atravesando. Their praises were heard in situations that were most difficult and unjust. Y su acción de gracias, And their prayer of thanksgiving, their expresada a través de una melodía, expressed through a song, fue el detonante que trajo el terremoto que los liberó. was the tuning that brought the earthquake that set them free. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say this? Porque el texto dice Because the verse says, the que text cuando hubo el says, terremoto,
that when the earthquake O happened, sea, aquella acción de gracias that act of thanksgiving, of gratitude, expresada en alabanzas al Señor expressed in a song and a praise unto the Lord, produjo un terremoto produced an earthquake que les trajo liberación a ellos. that set them free. Porque la Biblia dice Because the Bible que says cuando hubo el terremoto se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. that when the earthquake happened, the doors and the chains of everyone Gloria a was Dios. opened up and released. Glory to God. Pablo y Silas no alabaron a Dios después del terremoto, Paul and Silas did not praise God after the earthquake, aunque sin duda lo hicieron también. although we can know that they must have done it as well. Pero antes del terremoto, But before the earthquake, antes del Señor hacer lo que hizo, before the Lord did what he did, ellos alabaron. they praised. Y el terremoto vino después de su alabanza. And the earthquake came after their praise. También la palabra de Dios nos enseña Also, the word of God teaches us que la gratitud that gratitude es el protocolo para entrar a la presencia de Dios. is the requirement to enter into the presence of God. En el Salmo 100, verso 4, In Psalm 104, ahí la escritura lo dice. Psalm 100, verse 4, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. it says, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. O sea, la llave que abre la puerta para entrar a la presencia de Dios es la acción de gracias. So the key that opens the door to enter into the presence of God is thanksgiving. Pero qué triste si llegamos a la puerta con un espíritu de quejas But how sad it is if we arrive to the door with a spirit of complaint o de exigencia or of demand o de amargura. or of bitterness. Si hacemos eso nos quedamos fuera. If we do this, we are left outside of Pero the si door. llegamos con acción de gracias, But if we arrive with an attitude of thanksgiving, entramos a la presencia del Señor. we enter into the presence of the Lord. Hermano, por eso el profeta Daniel cuando oraba, Brethren, this is why the prophet Daniel, when he prayed, la Biblia dice scripture says en Daniel 6:10 in Daniel 6:10 que se arrodillaba 3 veces al día. that he knelt down on his knees 3 times a day. Eso nos habla de humildad This speaks about y humility. también nos habla de consistencia. It also speaks about consistency. 3 veces al día 3 times a day. se humillaba delante de Dios. He humbled himself before Y the el Lord. texto dice que oraba y daba gracias delante de su Dios. And the verse says that he prayed and gave thanks to his God. Había gratitud en la oración del profeta. There was gratitude in the prayer of the prophet, Porque la gratitud es la que dice a Dios, because gratitude is what tells God, no vengo a exigir, I don't come to make demands. vengo a reconocer tu bondad infinita. I come to recognize your infinite goodness. La gratitud es la que le dice a Dios, Gratitude is what tells God, no vengo a enfocarme en lo que me falta, I don't come to focus in my faults, vengo a celebrar todo lo que tú me has dado. but I come to celebrate everything that you have given me. Así que un corazón agradecido So a thankful and grateful heart es un corazón que está en la sintonía correcta para recibir todo lo que Dios tiene para él. is a heart that is in the correct tuning to receive everything that God has for that Así que person. cuando nos acercamos al trono de la gracia, So when we draw near to the throne of con un grace corazón humilde, with a humble heart, desde nuestra identidad de hijo, from our identity as con un children, corazón lleno de fe, with a heart that is full of faith, alineados con la voluntad de Dios aligned with the will of God, y rebosando de gratitud genuina, and overflowing with genuine los gratitude, ojos de Dios que contemplan toda la tierra the eyes of the Lord that go to and fro the whole earth estarán puestos sobre nosotros will be upon us, y sus oídos And his ears atentos a nuestras oraciones. attentive to our prayers. Porque un corazón envuelto en una atmósfera así Because a heart that is enraptured in an atmosphere like this, no despreciará a Dios jamás. the Lord will not
despise. Por eso decimos or que reject or por eso ignore. decimos que esta es la oración que Dios nunca ignora. This is why we say that this is the prayer that God never ignores. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con vosotros. May the peace of God be with you.